Buenos días a todos. Hoy nos encontramos otra vez alrededor de nuestro amado Jesús, nuestro Maestro, para nosotros analizar la novedad en esta semana. Y la novedad es algo que no es novedad, algo que viene de muchos años, la discriminación. Hemos tenido noticias últimamente en algunos países sobre algunos enfrentamientos y protestas sobre un acto de discriminación. Hace meses atrás también hubo en Estados Unidos la muerte de una persona de origen negro en manos de un policía, lo cual también igualmente despertó las protestas de mucha gente. Y otra vez se puso sobre la mesa el tema de la discriminación. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor sobre este tema. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 13. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. Muy bien. Este es el diálogo entre nuestro Señor, Jehová y Moisés. Había fracasado la humanidad. Había hecho un intento el Señor de limpiar la tierra de la maldad. Había dejado solamente a Noé y a su familia, y ellos poblaron la tierra. Pero pasó el tiempo y nuevamente comenzaron los humanos a degenerar. Y entonces el Señor dice, esta vez mejor voy a coger una persona y de esa persona voy a desarrollar un pueblo que será mi pueblo. Acabamos de escuchar el mandato de nuestro Señor. Les pone una marca. Le dice a Abraham, de ti voy a sacar toda una simiente, toda una descendencia que va a ser mi pueblo. Pero yo quiero que lleven una marca. Todo varón deberá ser circuncidado. De esa manera, ustedes van a saber quiénes son parte de mi pueblo y quiénes no. ¿Ok? ¿Eso no sería una forma de discriminación? No es discriminación cuando tú dices a tu hijo o a tu hija, no te cases con esa negra, con ese negro. ¡Qué feo! O ese cholito, ¿cómo te vas a casar con ese serrano come queso? ¿Cómo te vas a casar con ese? Búscate, tú eres guapa, tú eres guapo. Búscate otra más bonita, ¿no? Eso es discriminación. No te cases con, cásate con tu raza. O una raza superior todavía. Yo conozco un caso que se fue al Mundial de Moscú exclusivamente para conseguirse un varón que le diera un hijo. Quería tener un hijo blanquito de ojos azules. Y en Rusia son pues blanquitos y la mayoría tienen ojos muy claritos, ya sea azul, verde, por ahí. Y salió embarazada de un ruso. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros en nuestra mentalidad de discriminación? Pensar que los blancos son superiores. Voy a mejorar mi raza teniendo un hijo, una hija con una persona de ese tipo. Acá estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? No se mezclen con nadie y tengan esta marca para saber que ustedes son. ¿Quiere decir que Dios es discriminador? Pero podríamos, analizando un poco la palabra discriminación, podríamos considerar la discriminación pues como algo ambiguo, también una palabra ambigua, porque discriminamos lo bueno de lo malo, ¿no?
decir que aquí Dios discrimina, pues para las personas que van a seguir lo que Dios pide, tienen que cumplir ciertos requisitos. Actualmente tenemos que cumplir ciertos requisitos, acercarnos a Dios, leer su palabra. Si obviamente no se hace eso, no somos dignos de seguirlo. Entonces Dios discrimina. En el buen sentido. Y si Dios discrimina, entonces todos podemos discriminar. Discriminación, de acuerdo a la Real Academia Española, es maltrato, un trato malo, por cuestiones de raza, por cuestiones de edad, cuestiones de enfermedad, por cuestión económica, por diferentes motivos. Pero también, como hemos estado viendo, dice, todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero. Muy bien. Parecería que el Señor está discriminando cuando quiere un solo pueblo, pero la discriminación en este caso, entre comillas, es aquella en la que está involucrado el bien y el mal. Cuando el Señor solo escoge a Noé y su familia, estaría también discriminando, ¿no? ¿Por qué no metió al barco a todo el mundo? O por último, ¿por qué no los dejó ahí libres? ¿Por qué escogió solo a ellos? Claro, hay un tipo de discriminación espiritual para nuestro Señor, o sea, la del bien y el mal. El que sigue su palabra, el que obedece sus mandatos y el que no. Inclusive, en el juicio final se supone que también vamos a hacer lo mismo. Vamos a discriminar, vamos a separar. Y vamos a dar un maltrato a los que hayan escogido el camino del mal. Pero el tema de hoy no es la discriminación espiritual entre el bien y el mal. El término discriminación se refiere a tratar mal por un tema secundario, por un tema de dinero, por un tema de raza. Y entonces aquí en este caso se estaría discriminando a los judíos siempre y cuando se hubiera dicho que solo se circunciden los judíos, los de la raza judía. Sin embargo, como bien hace notar Virginia, dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Pero acá agrega en el versículo 13, todos, sin excepción, todos, sin excepción, tanto el nacido en casa, el de la raza, como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. O sea, no solamente, por ejemplo, los siervos, los esclavos que tenían sus hijos y habían nacido también en casa, ni siquiera solo ellos, sino alguno que hubiera sido comprado, que no nació acá en la tribu, que ha sido comprado, no es de acá, pero ya es de acá porque ya lo compramos, pertenece acá. Así que hasta él debe ser circuncidado. Entonces no hay ninguna discriminación. Por lo menos no discriminación racial o social. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar bien las cosas, porque si no, podemos caer en engaño. Continuemos. Moisés capítulo 6, versículo 62. Y ahora bien, he aquí ahora te digo. Este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Moisés tiene a su cargo el sacar a los judíos de la esclavitud, llevarlos a la tierra prometida, indicándoles cómo deben de comportarse para ser de agrado del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que a lo largo del Éxodo, los judíos una y otra vez fallaron. Claro, no es fácil estar 40 años en el desierto. Camine, descansando y caminando, descansando. Meses, años. No es fácil.
El Señor había querido que justamente pasen primero esa prueba antes de merecer la tierra prometida. Y eso el Señor lo hace adrede para dar una demostración a la humanidad entera de que el llegar a la tierra prometida no es fácil, que es muy difícil. Y lo vemos nosotros todos los días. ¿Cuántas personas te dicen, sí, yo creo en Dios, pero en la vida real no lo hacen? O nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto pataleamos para cumplir las cosas como al Señor le agrada? Es difícil. La semana pasada yo ponía un ejemplo, le decía a Helen, ¿tú estarías dispuesta a dar a tu hijo a la ciencia? Nos dice, no. Pero eso no es de Cristo, porque Cristo se sacrificó para toda la humanidad, dio su sangre y murió para que se salven todos. Y si fuera la única manera de salvar a todos, si no vamos a morir todos, igual todos vamos a morir, ¿no? Pero es que no es fácil. Se te exige cosas tan tuyas, tan personales, que están adentro tuyo, y te exige eso el Señor. No es fácil. Pero es que el Señor dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús viene y la completa. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y por eso es que el Señor quiso que los judíos pasaran por un desierto tan largo y tan complicado. Y Moisés es el que tenía a cargo de llevar a la gente allá, ¿no? Y el Señor sabía, por lo tanto, de que el pueblo iba a fallar, que tarde o temprano se iban a desviar, iban a tirar la toalla. Y le anticipa a Moisés y le dice, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres. Este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito. O sea, de antemano le está diciendo, no te preocupes, haz todo lo que sea necesario, los miembros de tu pueblo que hagan todo lo que puedan, porque al final se van a salvar todos los que tomen su decisión de salvarse. ¿Ok? Pero la oportunidad va a ser para todos, no solo para los judíos o los de la raza judía, como interpretaron años después los judíos. Justamente los judíos interpretaron, nosotros somos el pueblo. Ellos fueron los que decidieron no juntarse con otras razas. En ninguna parte Dios obliga a que no se puedan casar con otras razas. Ellos tomaron esa decisión y dentro de sus reglas, hasta el día de hoy, está eso. No Dios. Dios le dijo, hasta tus obreros, hasta tus empleados, hasta tus esclavos van a ser parte de mi pueblo. ¿No? Bien, veamos entonces ahora qué nos dice el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6, versículos 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gracias. También acá estamos discriminando de nuevo. Escogemos a 12. ¿Por qué no escogemos a todo el mundo? ¿Por qué no le decimos a todos los que venían? Recuerden que con Jesús se daba el caso de que venían miles y miles de personas. Y entonces, ¿por qué Jesús no les dijo a todos aquellos que quieran ser mis discípulos, todos aquellos que quieran predicar mi evangelio, vengan conmigo que los voy a capacitar y van a ir por el mundo? Pero ellos por su cuenta, si desean, hubieran ido por el mundo, porque Dios hablaba también algunas cosas para todos. Correcto. Muchos estaban por interés, por que les cure. Exactamente.
no es que Jesús haya discriminado. En realidad, ellos solos se discriminan, digamos así. Porque como dice Virginia, mucha gente venía solamente a que le curen a su familiar o a que le curen a él y ya está, salió sanito y se fue corriendo. Nunca más. También habían algunos que agradecidos lo seguían un tiempo. No era un tiempo, ¿no? Después ya a su casa, calabaza. Y entonces, no es Jesús el que discriminaba a la gente. La gente solita se iba quedando, los que querían seguir escuchándolo. Y algunos, sí, definitivamente tomaron una decisión de quedarse con él. Ahora, obviamente, Jesús ve las cualidades de cada persona, ¿no es cierto? Y, digamos, vamos a suponer que un nudito quisiera seguirlo para siempre. También podía seguirlo para siempre. Como María Magdalena, que le siguió hasta el O María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Que también lo siguió hasta el final. Pero no todos tienen esa didáctica, ese don de convencimiento, por limitaciones físicas o de limitaciones de formación, de lo que sea. Nosotros no todos tenemos las mismas cualidades en todos los aspectos y todo lo demás. Y obviamente podemos desarrollar poco a poco, sí, pero hay dones y hay dones, ¿no es cierto? Y entonces, para ir a predicar, uno se necesitaba una decisión. Número dos, tenían que tener la cualidad de poder entender y poder explicar a los demás. Tenían que tener ese don. Si no se tiene ese don es un poquito complicado que vaya, en vez de convencerlo, van a recibir una negativa de la persona que quieren convencer, ¿no? Y por último, pues, habían algunas personas que tenían hijos, que tenían familia, tenían trabajo, tenían cosas que los ataban y bueno, se iban a hacer sus cosas y su familia, ¿no? O sea, hay todo tipo de variantes, ¿no? Entonces, dentro de las personas que seguían y seguían a Jesús, él obviamente sí le dio una preparación especial a los que él consideró conveniente. Y entonces acá, no es que cuando dice escogió, esa es traducción, no sabemos cómo dice el original, ¿no? ¿Cómo se traduce la palabra escoger? Seleccionar. No sabemos cómo fue el original, pero lo concreto es que Jesús, de hecho, tuvo que haberse quedado ya finalmente con 12 personas y a ellos les llamó apóstoles. Pero ¿dónde se ve que no hay discriminación? En el tipo de persona de los apóstoles. Los 12 apóstoles no eran todos igualitos, no todos eran de la misma familia, de la misma formación, etc. Habían diferentes tipos. Fíjate, Pedro, pescador. Mateo, recaudador de impuestos, metido en cutras y esas cosas. Entonces no es que él seleccionaba cierto tipo de personas, por decir pescadores, o pastores. Como los pastores saben lo que significa pastorear ovejas, mejor escojo puros pastores. ¿No? Y no fue así. Él escogió de todo tipo de personas, ¿no? Y en el caso de Mateo, podríamos tener una explicación muy clara de que ni siquiera entre los llamados malos, él discriminó y ¿no? Separó. Dentro de ellos también. Dijo Mateo, sígueme, ¿no? Así que se evidencia que Jesús no discrimina tampoco. En realidad más depende de la persona que es Jesús. Continuamos. Mateo capítulo 35, versículo del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Otra vez vemos el mismo caso. Ahora ya estamos hablando del juicio final, ¿no? Del momento en el cual se acaba todo este mundo que nosotros vivimos y ya tiene que iniciarse la nueva vida. Pero dice que en ese momento vendrán todos delante de Dios, buenos y malos. Otra vez vemos la misma figura. No se deja a nadie aparte. Dios le da oportunidad a todos. Y ese día los traerá a todos ante Él. Para hacer la selección final. Podríamos llamarle la única discriminación válida, la discriminación espiritual. La del bien y del mal. Podríamos entonces concluir que Dios sí discrimina, pero solamente la discriminación que Él tiene o hace, y desde el comienzo del mundo hasta el final, es la discriminación entre el bien y el mal. Y Él en todo momento está diciéndonos, haz el bien, sigue el camino del bien. Si no lo hemos hecho, en ese momento acudiremos todos ante Él y Él va a seleccionar. Posiblemente Jesús también hizo parte de la selección de Jesús, cuando dice escogió a 12, posiblemente también aplicó esa discriminación espiritual. Seleccionar lo que había verdaderamente en su corazón, ¿no? Y se quedó con 12, no había más. En este caso, ¿cuántos se quedarán para ir al reino del Señor? No sabemos. Ha habido miles de humanos, de millones de humanos en el planeta. Miles de millones. Ahorita en este momento se calculan 8.000 millones aproximadamente de seres humanos. Los que están vivos, en este momento. 8.000 millones. Pero ¿y todos los que han fallecido? ¿Cuántos humanos ha habido en este planeta? Pues todos ellos van a despertar. Y los que estemos despiertos en ese momento, si es que estamos despiertos, y los que estén despiertos en ese momento, todos se juntarán ante el Señor. Es decir, encontraremos ahí a nuestros abuelitos, bisabuelitos, a todos los que están descansando. Ahí nos encontraremos todos. Y el Señor en ese momento hará la selección. Separará las ovejitas, ¿no es cierto?, a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Terminemos entonces. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Y entonces, aquí está el concepto final, ¿no? El que marca toda la historia de la humanidad, hasta el día mismo del juicio final, ¿no? La selección espiritual. Jesús es el único Salvador. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Todo aquel que cree en Él se salva y vivirá para siempre. Y el que no, obviamente, ya sabemos cuál es el destino que le espera. Por eso es que en la última diapositiva de todas las semanas, nosotros ponemos nuestro compromiso con Jesús. 1. Propagar el Evangelio. Esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. 2. Pastorear sus ovejas. Miles de ovejas están descarriadas, están perdidas. No saben qué hacer. Están muy desorientadas, sobre todo en estos tiempos. No saben si creer en Dios o no.
No saben por qué ocurre todas las cosas que están pasando. Toda la gente que tiene familiares que están muriendo se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué permite todas estas cosas? Y hay muchas dudas en sus cabezas. Pues nosotros deberíamos estar presentes en esas circunstancias y pastorear esas ovejas, mostrarles el camino. Y finalmente el último compromiso es el de amarnos como Jesús nos amó. Y hemos visto la semana anterior cómo es el amor de Cristo. Muy bien. Esperemos entonces, hermanos, que no discriminemos a nadie nosotros tampoco, por ningún motivo. Démosle nosotros la oportunidad de acercarse a Dios, de ser hermanos nuestros, de ser condiscípulos nuestros a todo. Ya en el camino, ellos mismos mostrarán su corazón. Lo único que nosotros tenemos que hacer es evaluar su corazón. Ver si en su corazón está el bien o está el mal. Y en función a eso, obviamente, nosotros también tomaremos las acciones correspondientes. Pero a todos aquellos que tengan un buen corazón, deberemos ayudarles a que encuentren el camino. Hay mucha gente de buen corazón, mucha gente buena, pero que no sabe cuál es el camino correcto. Deberemos de ayudarlos a encontrarlo. Tú también, hermanito, ayuda a todos. Empieza por tus familiares, por tus amigos, por todos los que te rodean, por tus próximos. Hazles ver a ellos también cuál es el camino de Jesús. Hazles ver que Jesús es el camino para la felicidad y la vida eterna. Una bonita semana. Bendiciones para todos. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay Señor entre los dioses,
los que